Hola, ¿cómo estás? Soy Cristian Grillo, pastor principal de la Iglesia Origen de Buenos Aires, Argentina. Quiero invitarte a que me acompañes en esta aventura para que juntos estemos hablando sobre transiciones en la Iglesia. Muy bien, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Transiciones. Qué bueno, ya estamos entrando en temas increíbles. Yo, para los que no me conocen, soy Joel Grillo, soy parte del staff de Origen Iglesia aquí en Buenos Aires, la zona sur, y estoy con mi papá, el pastor principal de la Iglesia Origen, Cristian Grillo. ¿Cómo estás, pa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Joel? Todo bien. Qué bueno, me alegro. Nos veníamos ahí riendo de algunas cosas. Algunos bloopers. Sí. Así que nada, nos encanta estar una vez más en este podcast que creo que nos está haciendo muy bien a nosotros, a nuestro equipo, pero también sabemos que te va a hacer bien a vos, a tu equipo de staff, a tu equipo de liderazgo. Compartilo con ellos. Y antes de empezar, quiero agradecerles también a nuestro equipo que está detrás de cámaras. Totalmente. Que se pasan un equipazo siempre, así que... el equipo creativo de Origen Iglesia. Que hacen que las cosas pasen, ¿no? Así es, totalmente. Así que bueno. Vamos a... Aparte, ¿sabes qué? Me encanta escucharnos, ¿no? Sí. Escucharnos de cómo ha cambiado nuestro lenguaje. Wow. ¿No? Y el lenguaje genera identidad. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, escucharnos a nosotros, pero también escuchar al equipo, ¿no? Sí. Y cómo nos dice, paz, digan esto, digan aquello, porque esto es lo que nos ha cambiado. Y eso es lo que ha producido todos estos cambios, ¿no? Y por eso estamos hoy acá. Bueno, ya empezamos, ya arrancamos. Ya arrancó con todo, claro. Una piña en la cara. Totalmente. Una piña acá en Argentina es como... Claro. Porque yo me acuerdo que con mis amigos, tenía amigos de otros países. Tengo, los rematé. No, pero como una piña, y ellos me decían, ¿qué quiere decir? Claro, una piña es una ananá para ellos. Claro, una ananá o una piña. Claro, no sé por qué hice toda esta explicación. No importa. Pero bueno, nada, venimos hablando de cambios, de transiciones en la iglesia, del ser, del ser como personas, no hacer, sacrificar vacas sagradas. Eso te gustó. Eso me encantó, me partió la cabeza. Pero quiero entrar un poco también en el cómo podemos lograr esto, porque vos decías que oraron y Dios empezó a traer herramientas, trajo conexiones divinas. Uh-huh. Y fue un proceso de oración y demás, donde Dios trajo un montón de cosas buenas para hacer, uh-huh. Pero el tema ahora era cómo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo logramos bajar todo eso que Dios nos dio y bajarlo a tierra y empezar a realizarlo? Bueno, veníamos de un proceso de iglesia de muchos años, veníamos de un proceso de diferente liderazgo, diferentes personas en el liderazgo, y lo primero que Dios nos llevó a hacer fue escribir una visión. Habacuc 2, versículo 2 dice, escribe la visión en tablas para que se pueda leer de corrido. Wow. Y muchas veces no sabemos hacia dónde vamos porque no tenemos una visión. Muchas veces caminamos, yo digo, existimos en la vida, en vez de vivir la vida. Como siempre decimos con mamá, le digo yo, con la pastora Licetes, ahorramos vida, ¿no? Y porque no tenemos visión, porque no sabemos a dónde ir, no sabemos cuál es el próximo paso. Y lo primero que hicimos, y fue lo que Dios nos habló, es cuál era la visión para nuestra iglesia hacia adelante. Wow. Y ahí fue donde escribimos la visión, que la visión es sueño más pasión más acción. Tremendo. No quedarnos solamente en el sueño, claro. En un sueño, me gustaría, sino ponerle pasión, pero tampoco con la pasión alcanza, ¿no? Porque le pongo la repasión, pero si no me muevo, o sea, claro. si la pasión la tengo, pero estoy jugando a la Play todo el día, no hay acción. Sí. Y si no hay acción, no hay visión. Entonces es el conjunto de todo. Tremendo. Y lo primero que hicimos fue escribir la visión, fue escribir los valores que íbamos a tener como iglesia. ¿Cuáles eran los valores? Había valores que escribíamos, como por ejemplo, uno de nuestros valores es que amamos la cultura de honra. Wow. Y cuando escribía ese valor yo decía, pero nosotros no vivimos esto en nuestra iglesia. Tremendo. Y yo decía, ok, pero lo voy a escribir porque es hacia donde quiero ir. Esto es profético, voy a declararlo, voy a empezar a trabajarlo. Vamos a cambiar la cultura que hemos tenido como iglesia. Muy bueno. Y eso fue el proceso, pero porque estuvo escrito, porque estuvo definido, porque estuvo diseñado, es que la pudimos vivir. Wow. Entonces lo primero fue escribirla. Ponerlo en el lenguaje, ¿no? De esto de quizás no lo vemos ahora lo que está o lo que queremos o lo que soñamos,
pero lo que hicieron ustedes fue empezar a hablarlo en el equipo, a ponerlo en su lenguaje, a decir las cosas que no eran como si fuesen, ¿no? Bueno, lo segundo que hicimos fue juntarnos con el equipo de liderazgo que había quedado con nosotros en la iglesia. Y le transmitimos esta visión que habíamos escrito. Y dijimos, bueno, a partir de ahora esta es la visión que Dios nos dio. Estos van a ser nuestros valores. Esta va a ser la estrategia de trabajo. Wow. Y al principio fue difícil. Sí. Fue difícil. Hoy hay personas que hoy no están, hay personas que hoy están enchufadísimas y están muy bien, yendo para adelante con la visión que Dios nos dio, pero la visión da claridad también para que las personas puedan elegir si quieren seguir o no esa visión. Muy bueno. ¿No? Me encanta. Y quiero que me cuentes porque yo sé que... Sí, yo sé que la visión fue un día que te fuiste de vacaciones con mi mamá, con la pastora, y como que Dios empezó a revelar un montón y vos como que, no sé, contame eso, que está buenísimo. Sí, tuvimos 15 días de vacaciones en un lugar espectacular en Mendoza y nos la pasábamos en nuestra habitación escribiendo todo lo que Dios nos daba. Wow. La visión, los valores. Fueron unas vacaciones que aparte creo que fueron unas vacaciones hermosas. Descansamos al punto que Uzi estaba con nosotros, porque Nadine estaba en Bethel y vos estabas en Estados Unidos estudiando, y nuestro hijo Uziel un día va a pedir comida a un restaurante que había en el lugar, y la gente del restaurante le dice, él tenía 15 años, la gente le dice, nene, ¿vos viniste solo acá? Porque nosotros nos la pasábamos adentro en casa, tremendo, bajando todo lo que Dios nos está dando. Pero bueno, fruto de la oración. Y decidimos sentarnos a escribirlo. Wow. Porque realmente no eran momentos fáciles para nosotros. No eran momentos fáciles. Dios hizo un proceso de reenamoramiento de la iglesia, de reenamoramiento del ministerio, de lo que Dios nos había llamado. Y ahí escribimos toda esa visión, que después la llevamos al liderazgo. Tremendo, el ser, ¿no? El ser, ustedes, el cómo es esto de primero, o sea, Dios es el que hace la obra, ¿no? En nosotros, 100%. En la iglesia, y esto de que ustedes primero se sentaron, tomaron una decisión, pero se sentaron a ver qué Dios quería, no a escribir algo por lo que sentían ustedes, sino por lo que Dios quería hacer con ustedes y con su iglesia, ¿no? Sí, bueno, yo tuve un par de acuerdos con Dios en esas vacaciones, porque yo sabía que todo esto que iba a traer también iba a incomodar. Wow. Y que iba a haber personas que no iban a estar de acuerdo. Entonces yo le dije al Señor, Señor, la iglesia es tuya. Y yo quiero realmente construir una iglesia para las próximas generaciones. Wow. Quiero construir una iglesia donde las personas realmente puedan ser libres, donde las personas puedan encontrar propósito. Y a mí me encanta ver jóvenes que encontraron propósito hasta en su vida. Tremendo. Sus estudios universitarios fueron definidos en su servicio a la iglesia. Y que hoy lo puedo decir, pero en ese momento no lo veía. En ese momento era más que nada, te diría que hasta a veces un poco de temor. Pero me acuerdo cuando el Señor fue y le dije, Señor, por cada matrimonio que se me vaya, quiero 10. Por cada joven que se me vaya, quiero 10. Por cada hombre, cada mujer que se vaya, por llevar adelante esto que vos estás trayendo a mi corazón, yo quiero que vos traigas 10. Y te digo, joven, que fue así. Tremendo. Dios, lo sé. Siempre que alguien se ha ido porque no está de acuerdo, porque no está de acuerdo con nuestro liderazgo, con la manera que estábamos llevando a la iglesia, Dios se ocupó de cubrir esos lugares, Dios se ocupó de traer personas que realmente tengan nuestro corazón, que amen la visión y que vayan adelante con lo que Él nos trajo. Muy bueno, y hay que estar, hay que estar dispuesto a perder también, ¿no? Para ganar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. El que no está dispuesto a perder, no está preparado para ganar. Muy bueno, muy bueno. Y me encanta porque en cierto punto estaban agarrando futuro y trayéndolo al presente, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo veías el futuro antes de los cambios y cómo los ves ahora? En ese momento, ¿cómo veías ese futuro? Con mucha ansiedad, mucho temor. Siempre decimos que la ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Por eso en Mateo 6, capítulo 6, Dios dice, no se preocupen el día de mañana, qué van a comer, tengan confianza en mí, ¿no? Y aprendimos a tener confianza en Dios. Si bien Él nos llevó a escribir una visión, Dios nos llevó a escribir esa visión que hoy tenemos como iglesia, que hoy está dentro del curso inicial que damos en la iglesia, porque yo siempre digo, cualquier persona que venga a nuestra iglesia tiene que hacer ese curso. ¿Por qué? Porque no pueden seguir una visión que no conocen. Wow. No pueden estar en un lugar donde no saben dónde se están metiendo, en qué creemos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Muy bueno.
Entonces, ahí fue donde diseñamos la visión y dijimos, la visión no es para vivir dentro de 20 años, la visión se vive hoy. Tremendo. Y empezamos hoy a vivir esa visión de acá a 20 años, esa visión de acá a 10 años. Entonces, todas las decisiones que empezamos a tomar, todos los recursos que empezamos a invertir, fueron basados en esa visión. Y pasamos de ser una iglesia de eventos a una iglesia con visión. Muy bueno. Una iglesia que puede decir que no a un evento porque tiene una visión. Y yo siempre digo, cuando vos decís que no, cuando tenés un no, se te abren millones de oportunidades. Esto se lo digo a los jóvenes, a veces cuando vienen a preguntar, pastor, me gusta esta chica, ¿qué hago? Le digo, lo mejor que, porque a veces le tiene miedo al no. Sí. Y le digo, lo mejor que te puede pasar es que te diga que no. Muy bueno. Porque si te dice que no, listo, hay 1.000.000 de otras oportunidades que se te abren. Si no, vas a quedarte en tu vida permanentemente con ¿qué hubiera pasado? Muy bueno. Entonces, cuando hay visión, cuando uno tiene una visión clara, puede tomar decisiones inteligentes. Muy bueno. Así que si, joven, si querés encarar a una chica, Encarala. ya tenés el no. El no ya lo tenés. Claro. Así que anda por el sí. Muy bueno, muy Ese bueno. podemos hablar otro día, ¿no? Sí, y está bueno porque vos también hablás de que no todas las oportunidades que se nos vienen en la vida son un sí o son buenas. O quizás en ese momento son buenas. Sí, es que tiene que ver justamente con lo que estoy diciendo de la visión. Sí. Se aparecen un montón de oportunidades. A mí cuando empezamos con todos estos cambios, hasta tuvimos que bajar algunos ministerios, que se llaman ministerios en las iglesias, pero si vamos a la Biblia hay 5 ministerios, ¿no? Pero nosotros en la iglesia evangélica le llamamos ministerio a todo, ¿no? Al ministerio de los que limpiamos el piso, ministerio claro. Servicio. Así que todo el que ministra tiene que saber servir. Wow. Y nosotros lo que hicimos es decir, ok, ¿qué está sumando a la visión que Dios nos dio y qué no? Tremendo. Y empezamos a decir que sí a aquellas cosas que sí suman a la visión y que no a aquellas cosas que no suman. Y algunos me decían, ¿pero qué? ¿Es malo eso? No, no es malo. Es buenísimo. Seguramente para la visión que Dios le dio a otro es buenísimo, pero para la nuestra no es el Muy tiempo. bueno. Muy bueno. Creo que con todo esto que decís es como que la visión te enfoca, ¿no? La 100%. visión te enfoca en lo que está pasando como iglesia y te hace ir a lo que Dios en ese momento realmente les dijo como pastores, ¿no? Por eso esto de que no todas las oportunidades son buenas, porque Totalmente. Dios les dio algo a ustedes personal, a lo que tienen que ir, y si empezamos a agarrar cositas del costado, muchas veces nos desenfocamos de esa visión. 100%. Y gastás recursos, y gastás a la gente, gastás a las personas, cansás a las personas. Es como dar vueltas en el desierto todo el tiempo. Muy bueno. La visión es la tierra prometida. ¿Qué necesito? ¿Cuál es la brecha Claro. que necesito para esa tierra prometida? Necesito aprender sobre liderazgo, necesito aprender sobre cómo orar por enfermos, necesito aprender sobre evangelismo, ¿qué necesito para esa visión? Entonces uno comienza a achicar esa brecha tomando aquellas cosas que sirven a la visión que Dios te dio. Eso es vivir la visión hoy. Eso es vivir desde el futuro y no desde el pasado. Muy bueno. ¿No? Vivir desde el pasado es seguir anclado al pasado, seguir tomando cosas del pasado, seguir comiendo el maná con gusano que es de ayer y que ya no sirve para ahora. Totalmente, excelente, me encanta. Vivir desde el futuro, eso es buenísimo porque muchas veces creemos que es el futuro, o sea, pensamos tanto en el futuro que nos agarra como esa ansiedad de decir, Totalmente. ¿y qué va a pasar? ¿Y qué? No, es simplemente ver el futuro y ver con la visión para lograr ir un paso más, ¿no? Mirá, ¿quién sos? Es lo que Dios pone en tu vida. El propósito Dios lo pone en tu vida. Y el propósito hay que descubrirlo. Por eso en las iglesias hay tanta gente sin saber qué hacer, porque no conoce su propósito. Wow. No sabe cuáles son aquellas cosas que Dios puso en su vida, que son buenas y que lo van a llevar a desarrollar. Entonces ponemos a personas a pastorear iglesias. Quizá que su llamado no es ser pastor, pero como es el único lugar para estar en una iglesia, o a liderar jóvenes, y su llamado no es para liderar jóvenes. Y ponemos a gente porque no conocen su propósito. Y quizá hay personas que hoy están pastoreando iglesias, que Dios las llamaba a ser un empresario en algún lugar para llevar el evangelio y el reino de Dios. ¿No? La Biblia no fue escrita para crear iglesias
La Biblia fue escrita para hacer naciones. Y nosotros muchas veces creemos que el reino de Dios es solamente la iglesia. Y el reino de Dios es la iglesia en las naciones. Bueno. La iglesia es el lugar donde preparamos a las personas, donde estamos, donde la iglesia se junta, donde el cuerpo se junta para alimentarse, para crecer, para llevar el reino a todos lados. Muy bueno, me encanta. Y que muchas veces escuchamos esta frase que es como vivir el momento, disfruta ahora porque no sabes lo que te va a pasar mañana. Y si bien la escuchamos afuera, yo creo que en la iglesia también la escuchamos muchas veces, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Claro, o esto de que decías de iglesias de eventos, o ¿qué crees de esto? ¿Qué pensás de esta frase, vivir el momento? Dice la palabra de Dios que el pueblo sin visión se desenfrena. Si no hay visión, vivimos así. Bueno. Que sea lo que Dios quiera, que pase lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, anda nene, anda al trabajo a dar un examen, no te prepares, total, Dios. Me acuerdo una vez que yo vendía celulares, cuando recién empezaron los celulares acá en Argentina. Y voy a ofrecerle un celular a un pastor y me atiende alguien en la puerta de esa iglesia, una iglesia en ese momento muy grande, muy crecida, y me atiende alguien, y cuando estoy esperando que el pastor me atienda, la persona que me atiende en la puerta, pasa un norteamericano hablando inglés y se le pone a preguntar a la persona, en inglés le preguntaba qué era eso, y la persona no entendía nada, y no le contestó, y el norteamericano se fue. Wow. Y la persona empezó a decir, Dios, ¿cuándo me vas a dar las lenguas inglesas? Y yo dije, ¿por qué no te pones a estudiar? ¿No? Y a veces espera. A ver, conozco gente y sé que ha pasado personas que Dios se lo dio. Sí. Pero no es, ojalá fuera el 100% de los casos. La mayoría de las veces hay que estudiar inglés. Hay que aprender, la mayoría de las veces hay que caminar hacia eso. Sí. Yo conozco personas donde Dios se los dio, pero se los dio como una herramienta para lo que tenían que hacer. Muy bueno. Entonces, decir que sea lo que Dios quiera es una posición cómoda. Wow. Es una posición de quedarme en el lugar a dejar que las cosas pasen en vez de hacer que sucedan. Muy bueno. Así que, ibas a aprender inglés. Y very difficult, decía Teve, ¿no? Vos aprendiste, eso es lo bueno. Aprendí a los golpes. Tenemos un testimonio sobre esto, pero ya lo contaremos otro día. Muy bueno. Me encanta. Y ¿qué le dirías a la gente que piensa en el futuro con ansiedad? Hablábamos mucho de esto de la incertidumbre o esto de pensar todo el tiempo, de no saber qué hacer, ¿no? Y muchas veces queremos traer el futuro al presente para crecer y dar un paso más, pero nos terminamos llenando de ansiedad, de incertidumbre, y muchas veces también nos pasa en la iglesia eso. ¿Cómo hicieron ese balance entre...? Bueno, le diría en primer lugar que se anote uno de los cursos de método CC. Bueno. O sea, la visión hay que aprender a diseñarla. Hay que aprender a ver cómo descubro mi misión, cómo descubro quién soy. Son herramientas. Claro. O sea, a veces le tenemos demasiado miedo a aquellas cosas que no terminan con, como dice Juan capítulo 1, versículo 1. Aquellas cosas que no están, digamos, en la Biblia quizá... No dice aprendan a diseñar visión. Pero cuando vos lees los evangelios, Jesús no respondía respondía a las preguntas con respuestas. Claro. Jesús respondía a las preguntas con preguntas. Muy bueno. Y la pregunta abre lo que la respuesta cierra. Excelente. Y Jesús fue el mejor coach. Le hacía que la gente piense, hacía que la gente diga lo que quería decir. Le entregaba el poder a las personas para que tomen sus decisiones. Nunca tomó decisiones por los demás. Él siempre les dio la opción de que decidan. Y nosotros tenemos el poder que Dios nos da de decidir, de diseñar nuestro futuro con el propósito que Dios nos dio, con eso que viene en nosotros, con esos dones, con esas gracias, con esos verbos maestros que nos atraviesan toda la vida. Muy bueno. Entonces, ¿qué le diría? Sentate. Primero confía en Dios. Sí. Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos bendice. No hay nadie como nuestro Dios. Pero sentate a diseñar el futuro. Muy bueno. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué es lo que...? A ver, y sentate a diseñar el futuro de acuerdo a quien vos sos. No de acuerdo a quien te gustaría ver que viste en Instagram. ¿No? Quien vos sos. No hay nada mejor que ser quien Dios nos llamó a ser a nosotros.
Excelente, me encanta, me encanta. Hay que diseñar el futuro. Sí. Y para la iglesia también. Sí. Hay que diseñar el futuro, hay que escribir la visión. Te voy a dejar hablar, perdón. No, al revés. Que te iba a decir que no, me dejaste ahí medio sin palabras porque está muy bueno. Son ejercicios que quizás a nosotros nos hacían en el colegio, esto de cómo te ves a 5 años. Claro, pero nadie te enseñaba cómo hacerlo. Claro, entonces esto de sentarte, de confiar en Dios, de poner por escrito y por palabras la visión de lo que querés, no solo para tu vida personal, sino para tu iglesia, en tu liderazgo, en tu staff, y empezar a ponerlo en palabras, ¿no? De esta visión y es por donde se empieza, o sea, por las palabras, y después vas a ver que podemos ver, y nosotros creo que somos testimonio de eso, de que lo que se pone en palabras después se llega a hacer, ¿no? 100%. Dios creó el mundo con su palabra. Sí. En la palabra hay poder, lo dice la palabra de Dios. Total. En la palabra hay poder de vida, poder de muerte. Nosotros tenemos poder con nuestras palabras para crear. Somos co-creadores con Dios. Bueno. Somos copartícipes. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y el poder de Dios está en nosotros. Y vivimos creando con nuestras palabras contextos negativos que no nos llevan a ningún lugar. Y Dios nos llama a crear contextos realmente que generen un lenguaje generativo, que genere contextos, que generen nuevas realidades, que generen lugares donde cualquier semilla que es plantada florezca. Muy bueno, muy bueno. Y me encanta también porque el coaching y todo lo que fuimos aprendiendo son herramientas. O sea, no es que es... Porque yo muchas veces leo y esto es evangelio o es coaching, ¿no? Sí. O estas cosas que como que se genera. Pero son herramientas nada más que nos llevan a un nuevo nivel. Y te hago una pregunta, ¿por qué no tenemos problema con estudiar ingeniería? Y tenemos problema con cosas así. Esto es una herramienta, es una disciplina que nos ayuda a crecer. Sí. Te ayuda a tener un entendimiento diferente, te ayuda a ver que no tenemos el 100%, 180% grados de visión y que tenemos 180 grados de ceguera, que necesitamos la mirada del otro. Empezamos a ver que hay cosas que creíamos que veíamos y que no sabíamos. Entonces, ¿sabes qué? Tenés problema con eso. Como yo siempre digo, si tenés problema que se predique de la generosidad, es porque evidentemente no sos una persona generosa. Si tenés que el problema de que se te predique los diezmos, las ofrendas, evidentemente estás con un problema. O sea, si tenés problema con eso, bueno, es porque algo hay un tipo de observador que tenés que te está confrontando. Sí. Entonces, y Jesús le dijo a los discípulos, muchachos, ¿no les gusta lo que estoy diciendo? ¿Ustedes también se van a ir? Wow. Son muy duras tus palabras, Jesús. Jesús fue todo amor, ¿eh? Sí. O sea, y yo, ojo, porque a veces se toma eso para condenar. Claro. Y vos me conocés, sabés que no soy una persona de condenar a las personas. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Y Jesús nunca negoció su verdad para quedarle bien a nadie. Muy bueno. Bueno. Estuvo increíble, la verdad que aprendí más yo creo que ustedes, no mentira, pero nos encanta. Aprendimos todos. A todos. Nada, nos encanta, me encanta, como digo siempre, escuchar a nuestro pastor, a mi papá, y creo que lo mismo, esto va a ser de bendición para tu vida, de bendición para tus equipos de staff y liderazgo. Seguí compartiendo, ponenos qué te parece ahí en los comentarios. No sé, queremos saber también de ustedes, preguntas, de dónde nos escuchan y sabé que siempre te esperamos acá en nuestro podcast Transiciones. Compartilo con alguien que sabés que le va a servir. Seguinos en nuestras redes, Origen Iglesia, Instagram, YouTube, y nos vemos el próximo. Gracias.